Hola a todos, daremos inicio a la segunda clase de psicología correspondiente al tercero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión revisaremos la unidad número 2 que lleva por nombre la psicología como ciencia. Bueno, cuando hablamos de psicología estamos haciendo referencia a aquella ciencia que se encarga del estudio de los procesos mentales, esto visto como desde un punto de vista general. Si revisamos el concepto desde una definición etimológica, eso quiere decir desde el origen de la palabra, tenemos que decir que esta proviene del griego psico, que significa alma, que luego es entendida como actividad mental o como mente, y del concepto logia, que significa estudio. De esto resulta el concepto que actualmente utilizamos para decir que la psicología es el estudio de la actividad mental o el estudio de los procesos mentales. A pesar de esto, es importante clarificar que la psicología se preocupa del estudio de tres aspectos importantes del ser humano. Por un lado, los procesos cognitivos, que son todos aquellos que se relacionan con los procesos mentales, intelectuales específicamente, como la memoria, como el pensamiento, como el lenguaje. Por otro lado, encontramos los procesos afectivos, que corresponden a toda la parte emocional del ser humano, los afectos, la ira, la alegría, la ansiedad. Y en tercer lugar, la psicología se ocupa del estudio de la conducta. Por lo tanto, vamos a entender de alguna forma que frente a un comportamiento humano, por ejemplo, una persona que presente una conducta de depresión, quiere decir esto que esté con un estado de ánimo muy bajo, que tenga un sueño constante y frecuente, que tenga una falta de energía para enfrentar el día a día, entre otras cosas, que sería la descripción entonces de un comportamiento deprimido. Yo voy a suponer, o la psicología va a suponer, que existen por debajo, o sea, dentro de uno, algunos procesos cognitivos y afectivos que van a estar explicando ese estado de conducta depresiva. Por lo tanto, por debajo del comportamiento humano se encuentra a la base un funcionamiento psicológico. Y es ese funcionamiento psicológico el motivo de la explicación que la psicología entrega al comportamiento. Ahora, es importante señalar que no existe una sola forma de entender ese funcionamiento psicológico, sea cognitivo o afectivo, sino que existen distintas formas de entenderlo. Por lo tanto, podemos decir que existen distintas psicologías. Es así como nacen las distintas escuelas o corrientes psicológicas, o teorías psicológicas, que van a explicar ese funcionamiento interior de forma distinta. Entre ellas destaca el psicoanálisis, la psicología conductual, la psicología cognitiva, la psicología gestáltica, la psicología sistémica. ¿Qué van a hacer cada una de estas? Para explicar la misma conducta, van a suponer procesos psicológicos que podrían ser distintos. Por ejemplo, Freud diría que el inconsciente le pasa tal o cual cosa. Un conductual diría que los estímulos a los cuales se ha visto expuesto esta persona están generando actualmente este tipo de comportamiento. Un sistémico podría decir que el sistema familiar es muy permeable, por lo tanto sucede que la jerarquía o que los liderazgos se están dando de tal o cual forma y afectan finalmente a esta condición que nosotros hemos llamado depresión. Pero, ¿cómo nace la psicología? Esta es parte de la información que ustedes ya revisaron, pero me interesaría en este momento poder hacer una pequeña síntesis de lo que ustedes ya conocen. Bueno, la psicología en el fondo es una ciencia nueva, pero que basa sus orígenes desde un tiempo muy ancestral, desde el tiempo de la filosofía. Es por eso que la primera parte
del estudio de la psicología se tiene que centrar en los antecedentes filosóficos, Platón, Aristóteles, que comienzan en el fondo a hacer lo mismo que la psicología hace, a explicar el comportamiento humano. Pero hay una gran diferencia que la vamos a ver en un momento más. El segundo momento que nos acerca para poder llegar a lo que actualmente se entiende como psicología sería aquel contexto biológico y neurológico, o mejor dicho, aquel contexto donde la ciencia comienza a tomar una preponderancia en las explicaciones de los hechos humanos. Y esto es importante porque en el siglo XVIII las ciencias exactas y posteriormente las ciencias biológicas comienzan a explicar cómo la gente nos movemos o cómo la gente funcionamos en este mundo. Y esto es importante porque empieza de alguna forma a tomar un paralelo en las explicaciones que hasta el momento nosotros teníamos respecto a la existencia humana, como la religión. Y finalmente aparece la psicología como una ciencia propiamente tal. Por lo tanto, para poder llegar a lo que hoy se conoce como psicología, fue importante los antecedentes filosóficos que se revisaron en su momento, en Grecia especialmente, todos estos elementos del estudio del comportamiento humano que nacen con Darwin y posteriormente el estudio ya científico del comportamiento humano. Echemos un vistazo a esto. Si yo voy a los antecedentes filosóficos, por ejemplo, podemos encontrar algunas preguntas fundamentales. Recuerden que los filósofos lo que hacían era generar algunas preguntas sobre la realidad y reflexionar o filosofar para encontrar respuestas a estas. Ese es el método acá, la filosofar, reflexionar. ¿Okay? Por ejemplo, ¿proviene nuestro conocimiento esencialmente de los sentidos o de nuestra capacidad de razonar? O sea, ¿el conocimiento es innato en el hombre? ¿Viene desde que uno nace? ¿O el conocimiento se va adquiriendo con el paso de la vida y a través de la interacción con el entorno? Esa es la primera pregunta filosófica. En segundo lugar, ¿son mente y cuerpo dos entidades esencialmente distintas? ¿O existe solamente una y la otra es una imaginación de la otra? Bueno, frente al problema del conocimiento, que era el primero que les comentaba anteriormente, encontramos dos respuestas, o mejor dicho, dos grandes grupos de respuestas, las que se conocen con el racionalismo o innatismo y las que pertenecen al grupo del empirismo ambientalismo. Básicamente, los racionalistas como Platón, Descartes, Kant, van a decir que el conocimiento es intrínseco en el hombre, viene con nosotros y nos permite a priori, es decir, antes de interactuar con la realidad, conocerla. Por otra parte, el empirismo, donde está Aristóteles, Hume, Locke, piensan todo lo contrario. Dice que el conocimiento es el resultado de la experiencia de la interacción del hombre con el mundo. Como dice acá, ningún argumento puede probar que existe un solo principio innato en el conocimiento humano. Bueno, esto es importante porque evidentemente los autores que pueden ustedes ver acá evolucionan en el tiempo. Y estas explicaciones comienzan a dar paso a hipótesis respecto a los elementos constituyentes del aparato mental de las personas. Por ejemplo, los filósofos dicen que existen el humor acuoso o la personalidad sanguínea o la personalidad X que corresponde a los humores que están en el cuerpo. Los humores son algunos líquidos biológicos. Y así sucesivamente se va dando ciertas explicaciones que corresponden mucho más al plano filosófico. Como por ejemplo, aquí explicación que dice que los estímulos del ambiente despiertan las energías interiores animales, para explicar por ejemplo las emociones. Bueno, la psicología explica de alguna forma distinta las emociones y el procesamiento de información a nivel cognitivo.